música sí es arte, Manuel. El ajedrez, un juego. Ecuón es un artista y yo solo soy un jugador. Seré el campeón mundial, pero en este pedazo de tierra que es Cuba a nadie le interesa. Mejor negocio sería dedicarse a sembrar hortalizas. José Raúl. Vaya, ahora tendremos lío con la justicia. Es extraño encontrarte en un concierto, caramba. La ley y el arte no se dan la mano en estos tiempos. Quería verte. Algo me habían dicho. No sé si sabes que estás invitado a un torneo. Vaya noticia. En Moscú. Tú sabes en el lío que te metes si aceptas. El presidente Machado no va a permitir que una celebridad como tú vaya... Gracias por el cumplido, Barraqué. Pero si te interesa saberlo, a mis manos aún no ha llegado ninguna invitación. Sí, pero todos los periódicos hablan de que asistirán las grandes figuras de la... También hablan de huelgas, intervenciones, asesinatos. Imagínate que las recibes. Me interroga el ministro de Justicia o el viejo amigo de Parrandas. El amigo. En ese caso, mi amigo, preguntaría cuáles son las condiciones. Míralo. Por lo menos no tienes que ganarte la vida así. ¿Y tú crees que ganarse la vida como funcionario de servicio exterior de Machado no es algo parecido? Es cierto. Desde que quedaste segundo en el torneo de Nueva York, la prensa cubana te ha enfilado los cañones. Pero eso no significa que nos hayamos olvidado de ti. Si el mundo me olvidara, no me importaría. Pero aquí,
pedimos a los presentes que padecen del corazón que se retiren. Ahora vamos a escoger entre el público concurrente la señorita más agraciada, más bella, la señorita... usted coja una carta, señorita. Y ahora muéstresela al público, al respetable público, por favor. Muéstresela al respetable público, señorita, mientras yo me concentro. Tiene buen gusto el mago. Y mira quién tiene al lado. La peste en La Habana. Por favor, y baraquee usted misma. Gonzalo. Ahora, coloque las cartas sobre mi frente para que estas me hagan transmisión de pensamiento. Se ruega al respetable, haga silencio, por favor, para que lo... ¿Qué dice el periodista más farandulero de La Habana? Manolito y el campeón. ¿Cómo están? ¿Y qué andan haciendo por acá? Tu baraja es un as de diamante rojo. Oye, ven conmigo que voy a presentarte 2 estuches de bombón. Vamos. Ven. Les presento a 2 grandes amigos. Quédate, no te va a pasar nada. Gracias, señor Capablanca, pero puede ser peligroso para usted. Peligroso puede ser para ti volver esa lluvia de palos, muchacho. Vamos a esperar aquí a que escampe. ¿Eres ajedrecista? ¿Cómo conoces mi nombre? Soy José Raúl Capablanca, campeón mundial de ajedrez. O si lo prefiere, funcionario de servicio exterior. Este es mi sobrino. Javier Capablanca. En la umbría soledad de mis delirios, una luz encendieron las pasiones que brillan como el sol de los martirios, que entristecen los nobles corazones, que entristecen los nobles corazones. Ellas tienen el destino de los... ¿Y usted no bebe? No. que prenden al morir en las ilusiones. Hace bien. Debe mantener su eficiencia deportiva. Ellas tienen el destino de los niños, que prenden al morir las ilusiones. Y dice Manuel que está usted un poco pesimista. Manuel no sabe guardar confidencias. Ahora, lo que nunca me he explicado es cómo pudo el viejo Lasker ganar este torneo de Nueva York. ¿Y no tengo derecho a perder? Es que todos esperamos que tú ganes siempre, capaz. La derrota nos desilusiona. Un segundo lugar en un torneo como ese es una victoria. Ahí estaban todos los grandes maestros. Pero Capa le ganó a viejo Lasker en el campeonato del mundo. Y ahora viene el viejo y se venga ganándole el torneo de Nueva York. Eso ya era el honor nacional, chico. Hay cosas peores que hieren el honor nacional. Oh. Si no te dedicaras solamente a escribir,
chisme de sociedad, sabrías que estoy invitado a un torneo en Moscú. No. Donde asistirá además lo mejor del mundo del ajedrez. No, espérate que eso sí es noticia. Y puedes añadir además que el campeón del mundo no ha decidido aún si aceptará o no. Prométeme que seré el primero en conocer tu decisión. ¿Quién es? Se llama Rita. Rita Montaner. Tiene un gran futuro. ¿Me lo prometes? Oye, muchacho. Oye, ven acá. Toma. ¡Fuera, mataperros! Óigame. Suéltelo. Tráigale un helado. Señorita, es imposible. Tráigase. Está bien. ¿Quieres jugar? Tablero número 6. Jugada 15. Peón 3. Caballo rey. Alfil 6, torre, jaque. Seguido de alfil 7, alfil, mate. Dama por caballo, jaque. Tablero número 9. Alfil 4. Torre. Caballo por alfil. Tablero número... Caballo 4, alfil rey. Dama por torre. Tablero número 1. Dama 4, dama. Dama por dama, jaque. Tablero número 1, abandona. No me gusta jugar a ciegas. Me parece más un acto de circo que un juego. ¿Y por qué lo hace? Lo que más admiro en la juventud es su audacia. Es tarde y debo pasar por la universidad. Te agradezco mucho que hayas venido. Hoy me sentía muy cansado. El verte me estimulaste a jugar mejor. Te voy a hablar como se le habla a un amigo. Tú eres un funcionario del servicio exterior.
Imagínate cómo se pondrá el presidente cuando sepa que tú vas a Moscú a darle la mano a un bolchevique. A jugar ajedrez, Barraqué. Que yo sepa, el cable no dice nada de los bolcheviques. Por lo pronto lo firma uno de ellos. Krylenko. El presidente Machado no tiene otras cosas en qué preocuparse. Piénsalo, José Raúl. El presidente me dijo... ¿Qué te dijo Machado? A ver, ¿qué te dijo? ¿Tú sabes cómo es el presidente? Lo de Mella. Al grano, Barraqué. Dice que no olvides tus responsabilidades como diplomático. Y que una acción de esa naturaleza no sería compatible con nuestra política. Eso dijo. Por eso estoy aquí. ¿Esperas una respuesta? Recuérdale al presidente que rara vez pierde una partida. Eso que se oyó es la sirena de un barco, ¿verdad? Hace varios días que la vengo escuchando. Eso tienen las islas. Desde cualquier lugar se escuchan los barcos. Algunos. Gonzalo. No puedes evitarlo. No puedo evitarlo. Soy un provocador nato. Aunque, claro, cuando un barco está anclado lejos de la bahía... De la bahía de Cárdenas, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Ahí está el barco ruso, ¿no? ¿Y cree usted que las sirenas de un barco soviético pueden contaminar el ambiente? Ay, no se tremita, mi amigo. Además no fui yo. Fue el capa el que mencionó la sirena. No. Fui yo. Creo que soy el único en esta mesa que ha estado en Rusia. Antes de Lenin. Después de Machado y del incidente con nuestro querido Mella. Yo creo que a nadie le quedarán deseos de ir por Rusia. ¿No es así, José Raúl? Ahora se llama Unión Soviética. Propongo un brindis. Ya era hora. Por la máquina de jugar ajedrez. Brindo, decía, por nuestro compatriota José Raúl Capablanca, campeón mundial desde 1921. El cubano que renunciara a la ciudadanía norteamericana y expresara públicamente que todo cuanto hacía era en nombre de su patria. ¿Saben? Los cubanos siempre hemos estado a punto de ganar, pero nunca hemos ganado. Capablanca nos ha enseñado que también podemos ganar si dependemos de nuestra propia fuerza, de nuestra propia inteligencia, de nuestra propia iniciativa. Gracias. Leninista, ¿eh? Son buenos muchachos, Gonzalo. Déjate de ver fantasmas por todas partes. ¿Fantasmas? Mella no es un fantasma. No jeringue, Gonzalo. Por ir a saludar a unos marineros. No tiene derecho a darle la mano a quien estime conveniente en qué país vivir. Oye, Machado está que trina. No, ya. Está bien, ya. Cada cual con su molino de viento. Estás equivocado otra vez, Gonzalo. Ay, ya carajo. Te pasas la vida hablando del Quijote y los molinos. Pero te olvidas de mencionar a Sancho, que es el que más estaba sufriendo aquella tarde en La Mancha. ¿Sabes una cosa, José Raúl? No había pensado en Sancho. ¿Pero qué es esto? Yo tampoco, Manuel. Pero es verdad. El Quijote por lo menos creía saber contra quién estaba luchando. Pero Sancho somos nosotros. ¿Nosotros? Siempre pensé que Sancho tenía miedo. Habría que ver qué hubiésemos hecho aquella tarde en La Mancha. ¿Pero qué le pasó a él? ¿Le hizo daño el agüita que se tomó? Lo que pasa, Gonzalo, es que tienes que aprender a jugar limpio en esta vida. Lo que pasa es que tú aprendiste a jugar ajedrez cuando tenías 4 años. Nada, hijo, que parece que lo que no se aprende de niño. Mira, mejor me voy a escribir la crónica de la edición de mañana, ¿sabes? Te acompaño. ¿Cómo no, Sancho? Hasta luego, Dulcinea.
Ha sido un día lindo y extraño, ¿verdad? Y usted que decía que nadie lo admiraba. Ya no pensará así, ¿verdad? No es eso, muchacha. Javier, ¿qué hace? Es poeta. Había oído hablar de él, pero no lo conocía. A los demás sí. ¿Irás o no? A Moscú. Irás. Irás porque eres el rey. Y un rey siempre impone su voluntad. No permitirías oír decir que el rey tuvo miedo de Machado y no fue a Moscú. Nadie puede derrotar al griego Heráclito. Otra palomita. ¡Mate! ¡Yo te lo dije! ¿Nadie juega? Yo le doy un caballo de ventaja al mismísimo Capablanca. ¿No lo crees? Venga a probar su suerte con el ajedrez. Aunque la apuesta no sea muy grande. ¿Cuánto? A 10. Muy bien. Y ahora retiro esta pieza. Empezamos, Damocles. ¡Upa! No, ¿cómo juega este peón? No. La dama. ¡Mate! ¡Otra palomita! ¡Otra más! Es de caballero que usted me dé las revanchas, ¿no? ¡Vamos! Pero ahora soy yo el que le va a dar la ventaja. ¿Ventaja a mí? Está loco. Usted tenía una pieza menos en que pensar. Ahora yo voy a tener 2 piezas menos en que pensar. 2. Y le doblo la apuesta. ¡Vamos! ¡Opa! Mate. ¿Y eso cómo fue? Así mismo. Fue una casualidad. Muy bien. Puede ser. Señor Capablanca, perdone. ¿Molesto? Brillante interpretación, muchacho. Es una vieja música rusa. Pero siéntate un rato. No sé si deba ir. Necesito conversar con alguien. Y la música es uno de mis temas favoritos. Por favor. Gracias. ¿Deseas ordenar algo? No, por favor.
Estuve en San Petersburgo en el año 14. Jugamos un torneo allí y una simultánea en Moscú. Lo recuerdo muy bien. Tuve la suerte de verlo. Me llamo Andrei. Andrei Mochayev. Un ex moscovita. Ex. Como lo mira aquella mujer. Silvina. Mi felicidad y mi desgracia. Petersburgo es una ciudad bella y misteriosa. Dicen que ahora todo ha cambiado. Dicen. Salí de Rusia en el año 20. No sé por qué. No tenía motivos para huir. Yo era músico y mi hermana Sacha estudiaba ballet. Yo estaba en Crimea. Los rojos atacaron, sentí pánico. Fue horrible. El ejército blanco se retiró en desbandada. Muchos lo siguieron confundidos. Entre ellos yo. ¿Puedo ayudarte en algo? Tal vez pueda. Sacha, mi hermana, vive en Moscú, trabaja en el Bolshoi. Usted pudiera llamarla, hablarle de mí. Dígale que me ha visto, que estoy bien. Ajá. Eso va a tranquilizarla. Este es su teléfono. Dígale que me dirijo a Berlín, que pronto regreso, que me espere. Ajá. Puedo pasarle un telegrama diciéndole que usted la llamará, ¿eh? Capablanca contra Taubenhus. Capablanca contra el campeón de Francia. Señor Capablanca. Señor Capablanca. Gracias, Silvina. Perdone. Pero hoy llegamos a puerto. Y quiero hablarle de Andrei. Dicen que en Rusia la vida es muy difícil. Y quisiera ayudarle. ¿Irías con él? Iría al fin del mundo. Pero él no quiere. Quizás si usted me ayuda a convencerle. ¿Convencerle? Para que no vuelva a Moscú. No. Solo podría convencerle de una cosa. Que te lleve con él. Él está decidido a regresar a su país y lo hará. Señor Capablanca, de La Habana. Perdón. Suerte en torneo Moscú. Todos contentos por decisión y gesto solidario. La iniciativa es la mayor de las ventajas. Abrazos. Javier, Pablo, Cristóbal y Carmen. Gracias. ¿Lo quieres? Pues si lo quieres, defiéndelo con las uñas. Esto sí que no lo imaginamos al salir de Varsovia, mano. ¿Has visto este entusiasmo por el ajedrez?
en alguna parte del mundo. Torres. Hermoso recibimiento. Espera, tengo que hablar con el señor Capablanca. Con calma, luego lo meten en los actos oficiales. Espero que esto no dure mucho porque si no me congelo. Frío, por tu madre. ¿No has oído hablar de Napoleón y la campaña de Moscú? Aquí solo pueden jugar ajedrez los pingüinos. Es un honor para nosotros recibirlo en Moscú. Señor Capablanca. Señor Capablanca. Señor Capablanca. Muy bien, muy bien. Qué linda costumbre. A ver, John. Gracias. ¡Señor Capablanca! Hace frío. Mejor cambiamos. Una corona para el campeón. Queda bien. Señor Capablanca. Señor Capablanca. Permiso. Permiso. ¿Le pasó algo? ¿Se siente bien? En desagravio. Señor Capablanca. Señor Capablanca. Soy Sasha. Conseguirme Sasha. Adelante. Esto sí que es noticia. José María Picón, caramba. El torero vuelve al ruedo. No te pierdes una fiesta. Tienes que darme una declaración para el Sol de Madrid. O si no la invento, imaginación no me falta. Cada día me convenzo más que los periodistas son una plaga. Un titular a 2 columnas. Regresa el Mozart del ajedrez. Recuerda que hace 2 años que no juego en serio, Picón. Sí, pero en 10 años has perdido una sola partida. Y un buen récord de tablas. Pues tienes que prepararte. Porque aquí está lo mejor del ajedrez. El viejo Lasker con su madame. El norteamericano Marshall. Rubinstein de Polonia. Reti, Yates, Tartakover, Grunfeld. Y los rusos. 10 maestros misteriosos. Y no te olvides incluir en tu relación al mexicano Torres, que llegó conmigo hoy. Y a cierta persona que te servirá de estímulo. Podrás evitar mi cerco periodístico, pero difícilmente podrás evadir a esa encantadora madrileña que ha venido hasta Moscú detrás de ti. ¿No te dice nada San Sebastián? 1911. No sigas. Se llama... Amelia. ¡Bravo, Amelia! Ni que lo hubieses ensayado. Siempre llevo una capa blanca en tu honor. ¿Y cómo puedo corresponder a semejante homenaje? Quitándomela. Si no fueras mi amigo, José Raúl, escribiría una magnífica crónica para el Clarín de Buenos Aires. Propongo celebrar el encuentro en un lugarcito maravilloso que he descubierto cerca de aquí. Le llaman el Club de los Artistas. Tú y tus ideas. Traerme hasta aquí. ¿No sería mejor
mejor llamarlo por teléfono? No. Quiero ver la cara de Capablanca cuando me hable de Andrei. Mejor ver la cara de Andrei. Sí, claro. Andrei es lo único que tengo en el mundo. Quiero asegurarme de que Capablanca no me mentirá. Sí, sí. Y Capablanca no te mentirá. Porque iba a hacerlo. Déjalo así. Ahí lo tienes. Qué trío, no hay dudas. La prueba de la decadencia espiritual del mundo burgués. Sobre todo, la dama de la capa blanca. Es un símbolo. En español su apellido significa eso, capa blanca. ¿No lo sabía? Y tú ya hablas español. ¿Qué te pasa? ¿No sabes abrir? Yo la alegría. No, agua mineral. No, agua mineral solamente. Tus aguas minerales. Vamos. Esta música me entusiasma. No soy buen bailador. Vamos. Vamos. ¿No? Vamos, Picón. Vamos. Ahora o nunca. Señor Capablanca, soy Sacha. Sasha Moshayeva. Sí. Pero siéntate. Traté de llamarte, pero me fue imposible. Andrei está bien. ¿Usted lo vio? Discúlpeme, yo sé que usted es una persona muy ocupada, pero quisiera hablar de él. No te preocupes, te comprendo perfectamente. Lo llamaré. No será necesario. ¿Cuándo bailas? Sí, el viernes próximo. Iré a verte. Lo esperaré junto a las columnas. La última a la izquierda. Sí. Ajá. Hasta el viernes. ¿Qué nuevo tipo de competencia me impones? Es el periodista español José María Picón, cronista de ajedrez. Es el Lasker. Tu querido Capablanca y él casi no se hablan. Pienso que ya es hora de entrar, ¿no crees? Debe ser difícil con tanto calor jugar en México, ¿eh? Tan difícil como aquí con tanto frío.
nuestro país, este torneo es un hecho cultural y político de importancia. Por primera vez en la historia está financiado por el Estado. Escriben bolchevique de la vieja guardia. Sabemos que para muchos de ustedes ha sido difícil llegar hasta Moscú sin exponerse a represalias. Esto lo agradecemos doblemente. A nombre de los grandes maestros, hablará el campeón del mundo, el cubano José Raúl Capablanca. En nombre de los maestros participantes y del mío propio, agradecemos la acogida que nos ha dado el pueblo soviético y las palabras de bienvenida del estimado Krylenko. Nunca antes había visto nada igual. Si el gobierno soviético muestra en lo sucesivo la misma atención al ajedrez que ha dado en esta oportunidad, yo aseguro que de la fila de los ajedrecistas soviéticos saldrán maestros de primerísimo orden. Que este torneo que hoy inauguramos pasará a formar parte de la historia y la leyenda del ajedrez. Muchas gracias. Ha venido más gente de la que se esperaba. Qué fatalidad. 2 toros como estos. Ah, buenas. Buenas. Enfrentados en la primera ronda. ¿No estás tranquilo ni un minuto? No es necesario estar sentado cuando el contrario piensa. ¿Esperas ganarle a Lasker, hermano? Espero tablas. No puedo aspirar a más después de 15 meses de inactividad. Oye, siempre me pregunté por qué no jugabas. ¿Puedo preguntártelo ahora? ¿Capricho? No puedes pensar mejor en recuperación. 8 años invicto pueden agotar a cualquiera. Y perderlo también puede desconcertar a cualquiera, ¿no? Abran paso. Represento a los sindicatos de Leningrado. Por favor, abran paso. Abran paso. ¿A dónde va usted, camarada? Oiga, por favor, ayúdeme, ayúdeme. Capitalista. Camaradas, conmigo está una representante de Occidente. Abran paso, por favor. Camaradas, es una invitada extranjera. Entiendan. ¿A dónde abran va? paso. ¿A dónde camaradas. Por favor, abran paso. Entiendan. Venga. Es un invitado del extranjero. Calma. ¡Empate! ¡Copa blanca! ¡Largue! ¡Tabla! ¡Tabla! Gracias. Vamos. Un momento, por favor. Tengo una invitación. Hola. Vas a perder la línea aquí en Moscú. Gracias. Autógrafo. Gracias. Yo soy el representante de los ajedrecistas de Leningrado. Vine a invitarlo a que visite nuestra ciudad, tal vez en su día libre o en otra oportunidad. ¿Qué le parece? Bueno, aquí no podemos hablar.
Mejor conversamos después en mi hotel. ¡Hurra! ¿Tienes tiempo para todos? ¿Viste, Picón, que te comprometiste en ir a Petersburgo? Leningrado. Ja. En tu día libre. Así es. ¿Y eso no te parece un disparate? Tu día libre lo dedicas a viajar de noche. Después a jugar de día. Luego regresas y a jugar de nuevo. Soy joven, ¿no? El año pasado, durante el torneo, jugaste estando enfermo. Y eso te costó perder con Reti. Ha seguido bien mi carrera. Fue el fin de tu mito de invencible. Ahora llegas, visitas fábricas, das una simultánea en la Dínamo, viajas. José Raúl, ¿te has preguntado alguna vez si no confías demasiado en tus fuerzas? Basta, Amelia. Viví un año en esa ciudad y quiero volver. Eres un irresponsable. El campeón de ajedrez más irresponsable de la historia. No hubo muchos antes que yo. No soy un especialista en ajedrez, pero tienes que darte cuenta que si el mundo y la vida están cambiando, el ajedrez también. Amelia, has cambiado mucho desde San Sebastián. Pero no ha cambiado mi amor por ti. José Raúl, prométeme que no irás. Prométeme que no irás. ¡Jaque mate! Estás de mala racha. Nunca le gano a las mujeres, Picón. ¿Qué te pasa, José Raúl? A duras penas has ganado una partida en las primeras rondas. Afortunado en amores, desafortunado en el juego. Estoy preocupado, Picón. Muy preocupado. No he tenido noticias de La Habana y no sé lo que puede hacer el bárbaro de Machado. No creo que Machado se meta contigo, y mucho menos si ganas este torneo. Recuperarás tu fama de invencible. Es un torneo extraño, Picón. Todos pueden hacer tablas conmigo. Los tiempos cambian muy rápidamente, José Raúl. Tú le has impuesto un carácter científico al ajedrez. Y en respuesta, este se ha hecho más técnico. Mira, Dios. Se prepara afanosamente para derrotarte. Sus médicos le han dicho, no fume, no beba, haga ejercicios físicos todos los días, elimine las preocupaciones. No se excede en nada, todo con medida. Hasta el amor. Y no vive. Vive, capa. Vive para el ajedrez, que es su obsesión. Esa es la diferencia, Picón. El ajedrez no es mi vida, es mi trabajo. Y lo realizo lo mejor que puedo. Aunque a veces llego a detestarlo. Los tiempos cambian, como tú dices, Picón. Hoy en día se estudia el ajedrez. Jugadores que no hubieran pasado una segunda categoría se aprenden de memoria las partidas de los grandes maestros. Y son cada día mayores las tablas. Llegará un momento en que el ajedrez agotará sus fuerzas y será muy difícil ganar. ¿Y qué solución propones? Ampliar el tablero. 10 cuadros por cada lado con 4 piezas más. Eso nadie lo aceptará, capa. Solo tú podrías establecer esa cadena de combinaciones hasta el infinito. Esto de ser el campeón del mundo es un peso grande, no creas.
Pero si no te preparas, Aliogin te va a quitar ese peso de encima. Ese es el problema, Picón. Todo el mundo espera que ganes. Que ganes. Perdiste. Y hasta tú mismo llegas a creértelo. ¿Ves? Hoy tienes un día de suerte. ¿Está preocupado por el tiempo? Al contrario, ha jugado muy rápido. Más bien parece que tiene prisa. ¿Prisa? Lo felicito. ¡Silencio, señores, por favor! ¡Silencio! Lo felicito. ¡Vierushka! Viera, estoy atrasada. Capablanca debe estar esperándome. Tú eres boba. Nadie te está esperando. Tranquilízate. Has perdido la cabeza por el Capablanca ese. Todos están locos. Ni que los ajedrecistas fueran la clase de vanguardia. No le veo la gracia que 4 viejos de barba se sienten a disputar un juego de niños. Deja Capablanca. Creo que eres injusta con él. Muchachas, muchachas, a prisa, a saludar. Ay. Injusta, injusta. No doy un copec por él. Voy a buscar más cintas. Viera, viera. Recuerde que prometió hablarme de Andrei. Y voy a hacerlo. Solo con este frío. Sí. ¿Y en Cuba no hay frío? Poco. No cae nieve. Nunca. Debe ser muy linda. Tan linda como Moscú. Cada ciudad tiene su encanto. Sí. Pero ahora hemos enloquecido con el torneo. Hasta a nosotros en el ballet nos ha picado el microbio del ajedrez. Vamos a montar un divertimento ajedrecístico. Creo que fue una partida jugada precisamente en La Habana entre nuestro Chigorin y... Barbaridad, qué memoria la mía. Steinitz. Claro, Steinitz. Pero yo solo soy un peón y desaparezco en la primera parte. Mi amiga Viera está frenética. ¿Viera? Viera es vestuarista de nuestro teatro. Vivimos en la misma casa, pero detesta el ajedrez. ¿Como yo? Amelia, justo quien necesitaba para acompañarme en un trago. ¿Has visto a José Raúl? No está en su habitación. ¿Por qué no te olvidas un rato de él y me acompañas en un traguito? ¿Eh?
Aliógin anda corriendo por las calles de París, tras los diarios que publican las partidas de Capablanca para estudiarlas. Y él... ¿Él? Él corre por las calles de Moscú con un ramo de flores en la mano. ¿Tú viste cómo atropelló la partida? Ingen es que es un buen jugador. Y Capa no es un niño. Él sabe lo que hace. Perder, Picón. Perder, eso es lo que hace. Tenemos que hacer algo por él. No podemos dejar que continúe haciendo tantas tonterías. ¿Estás segura que tu interés es solamente ajedrecístico? No. José Raúl fue mi primer amor. Después han pasado muchas cosas por mi vida. Pero el primer amor nunca se olvida. A este lugar le llaman el Jardín de Alejandro. En primavera se llena de enamorados. ¿En primavera solamente? ¿Sí? ¿Qué es eso? Aquello es un edificio muy viejo. Fue construido a principios del siglo pasado. Ahora han hecho allí un museo muy interesante. Quizás mañana podríamos visitarlo. Mañana. Mañana cumplo 37 años. 37, la edad de Pushkin. Tenemos que celebrarlo. No podría. Es por el torneo, ¿no? Mañana debo ir a Leningrado. ¿Me permite, por favor? Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Cambiamos? No entiendo por qué Andrei me ha mentido. Qué ingenuo fui creyéndole. Me escribía sobre sus triunfos. Que lo admiraban en las grandes capitales. Que tenía muchos amigos. Dinero. Su angustia solo consistía que yo no estaba junto a él. ¿Por qué? ¿Por qué no lo comprendí todo enseguida? Pobre Andriushka. La vida de un emigrado no es fácil. Muchos escriben que le va bien, como para demostrar que su decisión ha sido correcta. Sí, pero ¿por qué no confío en mí? Sacha, tu hermano mintió para no hacerte sufrir. No sufras tú ahora al conocer la verdad. Y Andrei está camino de Moscú. Le he echado a perder la tarde, ¿eh? No, no es eso. Claro, un hombre tan ocupado como usted, perdiendo el tiempo con una muchacha que solo sabe llorar y lamentarse.
Pensaba solamente en que me estoy poniendo viejo. Ahora me hiciste recordar a una muchacha que conocí en La Habana antes de mi salida. Aquí vivo yo. ¿Puedo pasar? No, no, no. ¿Qué dirían los vecinos? Además, mi amiga Viera... Muerde. Muchas gracias, señor Capablanca. Me ha ayudado usted mucho hoy. Ahora me siento mejor. Gracias a ti, muchacha. Me sentía muy triste después de haber perdido hoy. No siempre se puede ganar. Tienes toda la razón. Pero hay gente que se acostumbra a ganar y le es muy difícil perder. Quizás sea así. Pero a veces se pierde para ganar, recuérdelo. ¡Alfil! ¡Alfil! Vamos, perrito, despacio, despacio. Vamos a dar un paseíto por la calle. Buenas tardes, Semyon Ivanovich. Buenas tardes, Alexander Nikolayev. ¿Un perro nuevo? Sí, me lo encontré en la calle medio muerto de frío. Y le puse Alfil. Como que ahora hay tanto alboroto con el ajedrez. Mire, este señor juega muy bien el ajedrez. Bueno, nunca será Chigori. Hasta luego, señor Capablanca. Hasta luego, Sacha. Volveremos a vernos. Ah, Sacha, no subestime la interpretación de ese peón negro. El peón es el alma de la partida. Señor Capablanca, era muy bonita. La habanera. Como tú. Tablas. De acuerdo. ¿Viste? El resultado de la primera parte del torneo es preocupante. ¿No es así, maestro Tartakover? Cierto. Que Capablanca haya acumulado solo 4,5 puntos es poco frecuente. Se nota que está mal.
¿Cómo están? ¿Se aburren? Sí. ¿Quiénes son? No sé. ¿No te parece que hablan con mucha familiaridad? Me muero de cansancio. Camaradas, Capablanca se rinde, se rinde. Voy a proponerles algo. Yo no acostumbro a hacer brindis, pero quiero brindar por el rey. Uy, se nos olvidaba, ¿verdad? Uy, necesito que venga a ayudarme. Venga, venga. ¿No le gustó mi brindis? Mucho. Pensaba solamente que el reino es más que un pedazo de madera con una coronita tallada. Señor Capablanca. Te he pedido, por favor, que no me trates de usted. Bien. José Raúl, me dijiste que no subestimara al peón. ¿Pero por qué subestimas al rey? ¡Sorpresa! Bravo. Por el cumpleaños de nuestros invitados, José Raúl Capablanca y Carlos Torres. Bueno, pero ¿quién va a picarlo? Porque los dos cumplimos años. Decídanlo ustedes mismos, ¿no? Ajá. Maestro. ¿Quieres que te cante una canción mexicana? Sí, muy bien, muy bien. Ese lunar que tiene cielito lindo junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito ¿Puedes venir un momento? lindo que a mí me toca. Ay, 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 ay. Aquí paso la mayor parte de mi vida. Dedico horas enteras a repasar cada movimiento, cada posición, hasta encontrar lo mejor. Y no es aburrido ser esclavo de una misma cosa. Pude llegar a ser bailarina con gran esfuerzo. Y no descuido nada. Para mí, el estreno es tan importante como la última función. Recuérdelo. ¿Y si tuvieras que estrenar sin la debida preparación? Entonces me sobrepongo. Duplico mis fuerzas. ¿Confían en mí? No podría defraudarlos. Eres muy maduro para tus 20 años. No sé. Nací así. Me voy, José Raúl. Han sido días maravillosos, pero me cansé de esperar. Asistí a tu consagración en San Sebastián y no me gustaría asistir a tu caída en Moscú. Campeón. Eres el campeón del mundo, pero lo serás siempre. A
Amelia, yo... No hace falta. Soy demasiado orgullosa. Tengo alma de reina, aunque tal vez por mis venas corra sangre gitana. Mucho mejor que el azul. ¿Qué tal si me aceptas un empate? Recuerda que tú nunca le ganas a las mujeres. ¿Qué piensas hacer? Regresar a mi mundo. Entre tú y Moscú van a acabar conmigo. ¿Y cuál es tu mundo? No me derrumbes mi castillo de naipes, jugador. Eso sí que nunca te lo perdonaría. ¿Te fijaste en mi capa? Preciosa. Estás muy elegante. Nunca pierdes, José Raúl. Nunca pierdes. Bueno, tenlo también por un homenaje. ¿Malas noticias? Al menos una noticia. Regresa lo antes posible. Quien tú sabes quiere expulsarte del servicio exterior. Haré cuanto pueda. Saludos. ¿Sancho Panza? Sancho Panza es mi amigo Manuel. ¿Qué problema? Señores, por favor, silencio, calma. ¡Bravo, campeón! Ahora sí puedo escribir una buena crónica para la Nación de Buenos Aires. No tengo otra alternativa, Picón. Estoy en una red de mate. Moscú. Las aguas van cogiendo su nivel. Vencida la primera parte de la contienda, los fanáticos del juego ciencia están felices con la increíble recuperación del cubano José Raúl Capablanca, que ha iniciado una, al parecer, incontenible cadena de victorias. Sin lugar a dudas, la reacción del cubano ha dado nuevos bríos al torneo. Capablanca vuelve a ser Capablanca, comenta la prensa moscovita. ¡Capablanca ganó! ¡Capablanca ganó! Magnífica partida, fue brillante. Por favor, atrás, señores. ¡Bravo, bravo! A menudo tengo un sueño. Me veo jugando al ajedrez con mi padre. Tenía yo como 4 o 5 años. Tan pequeñito. Después voy colocando las piezas de ajedrez sobre el tablero. Y al final solo queda un rey blanco y un peón negro. Es curioso. Bonito sueño. Me alegra mucho jugar ajedrez, porque de otra forma no te hubiera conocido. Te he esperado tanto. En cualquier momento comienza a nevar.
peón ante la muerte. Tal vez la satisfacción del deber cumplido y la angustia de no disfrutar al final del valor de su sacrificio. Entonces debo estar satisfecha. No, no es posible. Esto no es posible. Yo te amo, Sacha. Estás confundido. Cuando regreses a tu mundo, te darás cuenta que todo esto ha sido un sueño. Un sueño de amor. No pienses por mí. No puede ser. Sé que no puede ser. Y al mismo tiempo, no quiero perderte. Pero pronto te irás. Y me quedaré sola. No, Sacha. Regresaré. Cada hombre se siente invencible por lo menos una vez en la vida. Cuando quiere una mujer y ella lo mira con ojos enamorados. Cuba está tan lejos. Y tú muy dentro de mi corazón. ¿Por fin te vas esta noche? Sí. Excelente. Bueno, nos vemos en la estación. Las muchachas no están arriba. Lléguese hasta el teatro. No está muy lejos. No puedo ir, me voy esta noche. Hasta luego, viejo. ¿Y su premio? ¿No va a recogerlo? Eso no está bien. Que entre ese lugar. Y Sacha, que decía que usted era el mejor ajedrecista del mundo. ¿Quiere que le diga una cosa? Chigorin. Ese sí que era el mejor del mundo. Ya lo decía yo. Ya lo decía yo. Chigorin siempre será Chigorin. 8,5 puntos de 10 posibles en la segunda mitad del torneo. Es casi una hazaña. Si no hubiera sido por las tablas con Speedman, hubieras desplazado al viejo Lasker del segundo lugar. Lasker jugó muy bien. Al igual que Bogolyubov. El ruso se merece la victoria. Pero capa, un tercer lugar en un torneo como este, con 2 partidas consideradas como premio de brillantez, eso no es una derrota. No es eso lo que me interesa, Picón. Aquí he tenido experiencias más importantes y que espero aprovechar bien. Si fueras un buen periodista y no el gacetillero malo que eres, te darías cuenta que siempre empiezo los torneos jugando mal y termino jugando bien. Lo que sucedió ahora aquí en Moscú es lo mismo que el año pasado en Nueva York. Sí, pero allí comenzaste a jugar enfermo de gripe. Nunca me escudo en decir que estuve enfermo. No es eso, Picón. Mi entrenamiento es la primera parte del torneo. Por eso juego mejor la segunda.
Nunca voy bien preparado. Aquí he comprendido que eso tiene que terminar. Que es tan importante el principio como el final del torneo. ¿La apertura? Digamos más bien que el estreno debe ser igual que la última función. A comienzos del año próximo voy a hacer una gira por los Estados Unidos. No te la pierdas. Te prometo que vas a tener materia para escribir muy buenas crónicas. Me alegra oírte decir eso. Pero tengo mis temores. Eres un romántico. El último romántico del ajedrez. Y eso pesa en la conciencia. Bah, tú y tus aguas minerales. De buena gana me di ahora para el Club de los Artistas. Pero sin Amelia y sin ti, me siento desolado. Vamos. Me parece haberla visto alguna vez. ¿Quién es? ¿Quién sabe, Picón? ¿Quién sabe? Tal vez el último ángel vivo que queda sobre la tierra. Abrígate, que hace frío. En cualquier momento comienza a nevar. ¡Sube las luces! Con el alma, Sacha. Con el alma. Si veo a Sacha, ¿qué le digo? Sacha es increíble. Pienso que olvidará primero el odio que el amor. La juventud es poderosa. Estás enamorado. Eso merece un trago. Te lo aceptaría con gusto. Así que otra vez el camino. A veces pienso que me he pasado toda la dichosa vida despidiéndome. No somos más que peones del destino. ¿No te parece, Torre, que los peones pueden dirigir sus destinos si son capaces de llegar hasta las últimas consecuencias? ¿Sabes, Torre? Yo también pensaba que la pieza más importante era el rey. Pero parece ser que no, muchacho. En el ajedrez como en la vida, la pieza más importante es el peón.